Bien, en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 3 y en Romanos capítulo 1. En esas tres podemos encontrar algunas citas, yo se las leo. Génesis capítulo 3, en el capítulo 6 y en Romanos. ¿Sí? Se las voy citando. Hace algunos años vi una película cuando era niña, probablemente la hayan visto en algún momento. Es una película que salió en 1960. La película se llamaba Macario. Está basada en un libro que se le atribuye a Bruno Traven, y Bruno Traven dice que se sustentó en otro. Pero bueno, es una película, a propósito de que recién pasamos y recordamos a nuestros muertos, a la gente que se nos ha adelantado. Bueno, es una película que regularmente pasan en estas fechas, en Día de Muertos. Macario es una persona, o lo han interpretado como alguien que es un tanto egoísta, es un leñador, es alguien que tiene el sueño de comerse un guajolote completo. Eso es lo que él quiere comerse un guajolote él solo. Él no quiere compartir el guajolote con su familia, no quiere compartir el guajolote con su esposa, con sus hijos. Él lo único que quiere es un día comerse un guajolote él solo. No es si es demasiado, no es si es mucho. Él quiere comerse un guajolote. No hay una lógica, no hay una razón. Él solamente quiere comerse un guajolote, y su esposa en la película, no se las quiero arruinar, se las cuento solamente por encima, se roba un guajolote y le prepara un guajolote. Y un día muy temprano él sale, antes de que sus hijos se despierten, antes de que sus hijos se den cuenta, él sale a comerse el guajolote. No se lo puede comer en su casa porque tendría que compartirlo. Sus hijos le iban a pedir. Él no quiere compartir el guajolote, él quiere el guajolote para él solo, y se lo lleva, se va al monte a comerse, al bosque a comérselo. En el camino se encuentra algunos personajes representados que le piden que les comparta. Él se encuentra al diablo, y el diablo le dice que le comparta el guajolote, y él no está dispuesto a compartirlo. Después se encuentra a Dios y tiene una conversación. Hay un personaje que está representado por Dios a través de un anciano, y él le pide que le comparta, y él dice que no le va a compartir, que él es dueño de todo. Después de todo, ¿por qué vas a querer de mi guajolote? No considera que Dios esté probando si él es egoísta o no es egoísta, si él es capaz de compartir o no. Él simplemente dice: tú eres Dios, tú tienes todo. Él tiene una lógica en la cual argumenta, le dice que no, y no le da. Y más adelante se encuentra a la muerte, y con la muerte sí empieza a tener un diálogo y empieza una negociación, y decide que a la muerte sí le da. La muerte le pide y él sí le da, y le comparte su guajolote. No es que Macario, dicen los que han interpretado la película, no es que Macario haya dejado de ser egoísta, es que le pregunta: bueno, ¿y por qué a mí sí me diste? Dice: bueno, es que tú eres la muerte, y si no te doy, entonces pues a lo mejor ni yo alcanzo. Entonces no es el egoísmo lo que lo lleva a compartir su guajolote. Es precisamente, no es la falta de egoísmo lo que lo lleva a compartir, es precisamente el egoísmo, para que yo pueda comer aunque sea un poquito, para que mi vida dure un poquito más. Entonces te doy. No es que él haya transformado su corazón. Entonces me llama la atención cómo podemos llegar a argumentar, porque podemos construir y llegar a tener motivos. Cuando hablamos de motivos, de acuerdo al diccionario, es las razones, los pensamientos o la lógica que nos lleva a actuar, que nos mueve. ¿Cuál es nuestra lógica? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros razonamientos? Y bueno, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, en el verso 5, capítulo 6, verso 5 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso dice, que nuestros pensamientos son de continuo, continuamente estamos maquinando, estamos viendo la manera de construir nuestra lógica, nuestro razonamiento es de continuo al mal. De tal manera que corremos el riesgo que cada pensamiento que tengamos esté permeado, de alguna manera esté matizado por algo de maldad. Eso puede suceder, que en cada argumentación, en cada lógica, en cada decisión puede estar de alguna manera influenciado por el mal. ¿Qué sucede con esto? Que bueno, como cristianos, porque somos cristianos, ¿por qué nos llamamos cristianos? Bueno, porque buscamos seguir el ejemplo del Señor Jesús, por eso somos cristianos, ¿sí? Porque vino, vivió, nació, vivió, murió, resucita y nos deja un ejemplo, una forma de vida. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Bueno, como cristianos, cada pensamiento que llega a nuestra mente debe de ser analizado para tener cuidado
Y que de pronto nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir, no sea, como dice el libro de Génesis, de continuo al mal. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Bueno, continuamente estar ajustando el rumbo. A veces, cuando llegamos a un camino desconocido, es que ponemos atención y buscamos las señales y no vayamos a cometer un error, no demos vuelta en el lugar equivocado. Pero cuando es un camino muy recorrido, cuando es una situación que ya hayamos pasado, nos podemos volver descuidados, que al cabo yo ya he hecho esto muchas veces. Bueno, en el descuido es donde se cometen errores. En el exceso de confianza es donde se cometen errores. Por eso dice, continuamente debemos de estar ajustando el rumbo, porque nuestra naturaleza es de continuo al mal. Y en ese sentido hay una historia muy conocida, Génesis capítulo 3, estoy seguro que ya la han escuchado, como quiera, me gustaría que la consideráramos una expresión, una situación que se da en esa historia. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, sí, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta, ¿sí? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles más del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y bueno, la historia ahí continúa. Yo quisiera resaltar esas dos expresiones, esos dos argumentos, esas dos razones, porque Adán tenía una razón. ¿Por qué motivos hiciste lo que se supone no debías de hacer? Sabías que no debías de hacer eso. ¿Por qué motivos lo hiciste? Y dices, espérame, yo tenía una razón, yo tenía un motivo. El motivo o la razón era la mujer que tú me diste. En su lógica, ese es un motivo. Y cuando le preguntan a Eva qué fue lo que hiciste, ella tiene una razón, ella tiene un argumento. ¿Sí? Bueno, es que la serpiente, hay que tener cuidado, porque de pronto todos tenemos motivos o podemos construir motivos para equivocarnos. Y tú te acercas a una persona que está en el crimen o que está en la delincuencia y él tiene un motivo. Lo que pasa es que cuando yo era niño tuve muchas carencias y yo tenía muchas necesidades. O es que yo también quiero andar en una camionetota. Ese es tu motivo, ese es tu argumento, ese es el argumento. Con eso te vas a justificar para caer en el crimen, para recurrir al robo, a la extorsión, al asesinato, a la violencia. Ese va a ser. Bueno, tal vez en tu cabeza tengas razón. Y le preguntas a una persona que golpea a su mujer, a un hombre que golpea a su mujer, bueno, ¿y por qué le pegas? Bueno, es que no tuvo la comida a tiempo. Pues que ese no es motivo para golpear, no, en su lógica, en su manera, porque ha corrompido su corazón. De tal manera que él tiene un argumento para golpear a su mujer. Y cuando vemos en la Biblia, Judas tenía un motivo para entregar a Jesús. Y cuando vemos en la Biblia, vamos a encontrar que David tenía un motivo para meterse con la mujer ajena. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esa vida? Tomás tenía un motivo para dudar de Jesús. Porque si no tenemos cuidado, vamos a construir motivos, vamos a tener razones, vamos a tener argumentos para no cumplir con la palabra de Dios. ¿Y por qué no vas el domingo a la iglesia? Bueno, es que toda la semana estoy ocupado y salgo. Bueno, no puedes el domingo, ve el lunes, ve el martes, no tiene que ser. Bueno, es que. Bueno, ¿y por qué no compartes? Pero ¿por qué no compartes tus recursos? La Biblia habla de diezmos, habla de ofrenda. La Biblia dice que la religión más pura, la religión que no tiene mancha, tiene que ver con atender a viudas y huérfanos. Eso es lo que dice la Biblia. No, bueno, es que la señora, pues, se murió su marido, pero fíjate cómo andaba. Él decidió andar mal. Vamos a construir razones y vamos a construir argumentos
Y aún esos argumentos y razones se las vamos a presentar a Dios. No solamente van a funcionar en nuestra cabeza, no solamente queremos que funcionen en nuestra cabeza, sino que pretendemos presentar con esos argumentos delante de Dios. ¿Qué fue lo que hace Adán? Adán tiene un argumento, ¿sí? Le dice en el verso 12 del capítulo 3, la mujer que tú me diste, yo tengo una razón para equivocarme. Y Eva tiene una razón, pues espérame, la razón de Eva, la serpiente me engañó y comí. Si no tenemos cuidado, podemos construir argumentos y aún esos argumentos utilizarlos delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que argumentes, que defiendas tu camino equivocado, que defendamos el por qué andamos haciendo tal o por cosa. No, no es así. Dice la Biblia que el pecar, el equivocarnos, el errar es parte de nuestra naturaleza. Y el siguiente paso es confesar. El que encubre su pecado no confiesa, más el que lo confiesa, el que lo expone, el que lo reconoce y se aparta de él, alcanza misericordia. No es, bueno, el que argumenta correctamente el motivo y las razones por las cuales se está equivocando, entonces vamos a tener misericordia. No. ¿Cómo le describe, cómo le llama a Dios a esas personas que construyen argumentos lógicos? Necios. Necios, Dios les llama necios. ¿Sí? Les leo Romanos capítulo 1 a partir del verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahí pudiéramos estar nosotros, habiendo conocido, porque tenemos acceso a la palabra de Dios y de alguna manera podemos conocer a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Habiendo conocido a Dios, verso 21 del capítulo 1 de Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, habiendo conocido a Dios, teniendo acceso, nuestro corazón nos llevó a crear razonamientos, lógicas y justificaciones para nuestra manera. Tú le preguntas a una persona, ¿por qué tienes dos mujeres? Ah, bueno, es que tú no sabes cómo es mi señora. Es que mi esposa me orilló. Mi esposa me orilló, vamos a ver, porque lo dicen, es que mi esposa me orilló. Y pregúntale al muchacho que anda en drogas. Es que tú no sabes lo que he vivido, lo que he pasado. Y de pronto nosotros pudiéramos decir, no, es que él ha sufrido mucho. Y entonces, si sufrimos mucho, entonces es una justificante para... Oye, ¿por qué metes la mano a ese fondo? Ese fondo, mira, ese fondo no es para ti, ese fondo, es que cómo está la economía, mira la economía. Entonces la economía nos permite que tengamos prácticas de hurto, prácticas de robo, es la economía. No hay argumentos, no debe haber argumentos, no debe haber razones. Si algo me lleva a equivocarme, si algo me lleva a actuar mal, bueno, hay que reconocer las áreas en las cuales estamos equivocados, atenderlas, corregir el rumbo, continuamente estar corrigiendo el rumbo, no culpar a otros, que eso es lo que hace Adán, que eso es lo que hace Eva, un razonamiento para culpar, ¿sí? Mi razonamiento, mi lógica es nada. El libro de Isaías dice, se los leo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos ni sus caminos mis caminos. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De pronto mis pensamientos están alejadísimos de Dios. Soy tan orgulloso de mi manera de pensar. Una argumentación perfecta para justificar el por qué no paso tiempo con mis hijos. Porque estoy trabajando para ellos. Porque estoy invirtiendo el tiempo en ellos. Es un argumento que en mi cabeza tiene mucha razón. Pero de pronto mis pensamientos están alejados de los pensamientos de Dios. Alejados, ¿sí? David estaba alejado, Tomás estaba alejado. ¿Y por qué motivos? Le preguntaban a Tomás, dudaba, ¿no? ¿Resucitó el Señor Jesús? No resucitó. Hasta que no metas mis dedos por los agujeros de los clavos. Esa era su razón, él tenía un argumento. Pero en ocasiones sus argumentos son nada delante de Dios. Es donde decimos, es que mis pensamientos los hago a un lado. Y le doy la bienvenida a los pensamientos de Dios. Mi lógica es robar, matar y destruir. ¿Cuál es la lógica de hoy en día? No, el que no tranza no avanza. Y suena tan lógico, suena tan real en estos tiempos, efectivamente, sí es cierto, en esos tiempos, pero está alejado.
La Biblia dice, si alguien quiere tomar de ti, dáselo, hombre. Que las cosas no sean motivo de discusión. Entonces vamos a ver que la lógica de Dios es opuesta a la lógica de los hombres. La lógica de los hombres es, si no te gusta la mujer, búscala, cambia una más joven y perfectamente válido. Pero la lógica de Dios es, no dejes a la compañera de tu juventud. Busca la manera de que las cosas funcionen. Que no caigamos en la práctica, yo les diría, que no caigamos o no dejemos, porque puede ser que no estemos en esa situación. Después de todo tenemos años buscando esto. Qué bueno, pero de alguna manera Dios nos está construyendo para ser maestros de los que están alrededor de nosotros. Que no construyamos argumentos, que no hay razones. No hay razones para hacer lo correcto. ¿Sí? Puede haber justificaciones. Bueno, esa es una justificación, pero no es una razón. Entiendo por qué estás actuando de esa manera. Lo entiendo. Pero no te justifico. Dios puede entender, ¿no? Dios puede entender. La Biblia dice que Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda, Dios tiene realmente presente nuestra naturaleza, ¿me entiendes? Pero no nos va a justificar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para confesar. Es que me equivoqué. Mi lógica me llevó a esto, pero no quiero permanecer aquí. Que no sea mi argumentación, mi lógica la que me mantenga en el error, porque no voy a salir. Es reconocer y confesar y alejarnos, buscar continuamente corregir el rumbo, no construir motivos para equivocarnos, no construir motivos para permanecer en el error, en el pecado, sino reconocer, ¿sí? Analizar en especial, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Por esto. Oye, y ese argumento se sostiene ante la palabra de Dios. Bueno, hay que leerla, ¿verdad? Para saber si se sostiene o no se sostiene. Hay que preguntar, bueno, mira, por este motivo estoy robando. Bueno, pero la Biblia dice, no robarás. Por este motivo me estoy quedando con lo que no es mío. Bueno, pero la Biblia dice que no te quedes con lo que no es tuyo. Ese argumento, esa lógica, no se sostiene delante de Dios. Se sostiene perfectamente en tu cabeza, pero no en tu corazón. Entonces, analizar que cada acción, que cada que queramos justificar el error, justificar el permanecer en el error, ¿sí? Porque no sé, se hacen las discusiones en el hogar. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, que no termine el día discutiendo, que no termines el día, que no te vayas a acostar y, nos vamos a acostar sin hablar con la señora. Se lo merece. Mi razonamiento dice, se lo merece, se lo buscó. Sí, pero la Biblia dice que puedo discutirme, pero para que después me ponga cuentas. Y entonces antes de que el sueño me gane, a ver, mija, pues vamos a hablar, hombre, a ver, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Le voy a hacer un lado mi lógica, mi razonamiento, voy a hacer un lado mis motivos y le voy a dar la bienvenida a los motivos de Dios, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso dice la Biblia. Mi lógica dice, se lo buscaron. Mi lógica dice, pues ahora que se aguante. Pero la lógica de Dios dice que sobrellevemos unos a otros, que nos sobrellevemos, ¿sí? Entonces, démosle la oportunidad a los razonamientos de Dios por encima de mis propios razonamientos, por encima de mi lógica, ¿sí? Que no sea, como dice Romanos es muy severo, que no sea profesando ser sabio, me dice necio, que creyendo que tengo un super argumento bien sustentado del qué y el por qué, que no vaya a ser que sea yo un necio defendiendo mis argumentos. Te los dejo a su consideración. Gracias. Como que nos llegó a todos el buscar un pretexto. Pues eso es lo que buscamos, un pretexto para justificar lo que indebidamente hacemos. Oye, ¿tú fumas? Bueno, uno o dos. Fuma. O sea, no te estoy preguntando cuántos, pero uno como justificación es uno. O sea, habrá otros que fuman 2 cajetillas diarias. Sí, pero es no fumar. Digo, no tiene nada que ver con la Biblia, pero es la facilidad que tenemos para justificarnos. Es cierto. Muy buen tema. Gracias. Ahorita cuando te dije, a ver, me acuerdo de un término que aprendí la primera vez que compré un seguro. Una de las preguntas decía, ¿tomas? Entonces,
ante la duda me dice el vendedor, socialmente, ¿verdad? Sí. Sí, ese término es, para que la pasara. O sea, lo que pasa es que, o sea, justificas el hecho de que tú tomes para poderte... Ponerle que no. Hay un adjetivo, sí tomo socialmente. Si le pones socialmente sí puedes pasar la prueba, pero No, pero si no, yo creo que sí es, sí es el justificante, ¿no? Entonces esos justificantes